¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, gracias. ¿Cómo les fue en la semana con el frío? Tenemos varios hermanos que están enfermos de gripe porque estamos en una época de frío todavía. Espero que los demás estemos bien. Los jóvenes no van a bajar porque su maestro, el hermano Daniel, está muy enfermo de gripe y prefirió no venir para evitar algún contagiar, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios ya bajaron los niños. Vamos a prepararnos para nuestra clase dominical del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirles que inclinen sus rostros y vamos a orar por la clase del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este día más de vida. Gracias porque es un día hermoso. Gracias por la frescura de esta mañana. Gracias porque hemos podido alabarte a través de los cantos, y ahora te pedimos que bendigas a cada uno de los maestros de escuela dominical, niños, adolescentes. Bendice a nuestro hermano Daniel, que está con una muy fuerte gripe y por eso prefirió quedarse en casa, Señor, para evitar contagiar a los alumnos, a los hermanos, a su esposa Brenda. Guárdalos con bien y trae a los hermanos que aún faltan por llegar, para que, Señor, seamos partícipes todos de este día de adoración y de alabanza a ti. Perdóname mis pecados y los pecados de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada empezamos una nueva serie de estudios tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y comentábamos, hermanos, la semana pasada que el tema central de toda la Biblia es la redención o la salvación del hombre. El personaje central de toda la Biblia es Cristo. De tal manera que si nosotros hacemos un análisis, un estudio de la Biblia, de cada uno de los 66 libros, desde el Antiguo Testamento, empezando por Génesis, hasta el Último Testamento, el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que hay una referencia clara, directa o implícita de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando Jesús, dijimos, estaba aquí en la tierra, está hablando con los maestros de aquel tiempo y le dicen: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí, dice, escribió él. Y ya la semana pasada que estudiábamos acerca de esto, veíamos cómo Jesucristo, Él está en la creación. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy, el tema número 2, se llama Jesucristo en la promesa de la redención. Jesucristo en la promesa de la redención. Y quiero comentarles entonces, hermanos, en este tema, que Dios desde el principio mencionó algo. Él habló acerca de la necesidad que habría de que un día todos los seres humanos, todas las personas, ¿verdad?, requeriríamos de un Salvador. Y vamos a ver, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento, es precisamente la historia de ese plan o de ese propósito de Dios hasta culminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo ese sacrificio que nos iba a redimir o que nos iba a salvar de nuestros pecados. Hoy vamos a hacer un estudio de cómo el pecado entra al mundo, cómo el pecado entra al hombre y cómo dentro de esa disciplina de Dios al hombre, pero también dentro de esa misericordia al hombre, Él le hace una referencia muy clara acerca de un Salvador, y vamos a ver quién es ese Salvador y en qué momento llega Él. De tal manera que les voy a llevar al libro de Génesis, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer 2 pasajes, no vamos a analizarlos a profundidad porque no es el propósito, pero quiero tomar algunas enseñanzas aquí. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 16, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Bien, el punto número 1 que vamos a estudiar entonces el día de hoy se llama el origen del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué todas las personas? Hermanos, ¿por qué todas las personas de todos los tiempos? ¿Por qué todas las personas de todos los tiempos necesitamos de un Salvador? ¿Por qué todas las personas de todos los tiempos necesitamos acercarnos a Dios, más allá de si somos personas buenas o no? ¿Por qué todas las personas necesitamos a Dios? Porque la Biblia habla de algo muy importante y es el pecado. Hoy vamos a aprender, hermanos, que Dios no creó al hombre, ¿verdad?, en pecado, que Dios no creó el pecado.
Lamentablemente mucha gente hoy en día culpa a Dios. Es que si Dios fuera bueno, no habría maldad. Si Dios fuera bueno, no habría guerras. Si Dios fuera bueno, no habría hambre. Si Dios fuera bueno, no habría desigualdad, no habría todas aquellas cosas que nos duelen, que nos lastiman, que a lo mejor serían diferentes si no existieran. Dios no fue el creador de todo eso. Sin embargo, los seres humanos, ¿verdad?, que somos pecadores, hemos creado lamentablemente todo eso a través del tiempo, todas esas circunstancias. Pero ¿en qué momento se origina el pecado? Vamos a ver en la Biblia, con base en Ezequiel y con base en Isaías, que en algún momento en la eternidad, en una de las criaturas, en uno de los ángeles de Dios, se origina ese pecado. El libro de Ezequiel y el libro de Isaías, hermanos, si nosotros lo leemos con calma, nos vamos a dar cuenta que ambos nos hablan de un rey distinto, de una persona distinta, cuya vida de maldad se está describiendo, se está detallando tanto por Ezequiel como Ezequías, pero llega un momento en que esos dos hombres, Ezequiel y Ezequías, hacen una comparación de la maldad de estos hombres, ¿verdad? Que es un tipo, que es una imagen de la maldad que nace en el corazón de un ser angelical creado por Dios. Vamos a leer Ezequiel 28, capítulo 11 al 16. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ojo, dice tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a mantener eso en nuestro pensamiento y vamos a Isaías, si ya lo encontraron, Isaías 14, 12, de preferencia, no lo pierdan. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Ya estamos ahí? Y ya es una expresión, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, ¿qué dice? Al Altísimo. Llamo su atención al frente. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que llega un momento en el que deja de describir a una persona para empezar a describir a un ángel, a quien llama querubín. Cuando nosotros, hermanos, vemos libros, vemos películas, la publicidad incluso que algunas personas suelen utilizar, nos damos cuenta que el ser humano ha creado una imagen diferente de este ser que no concuerda con lo que dice la Biblia, y me refiero al diablo. El diablo es un ser que ha sido descrito, ¿verdad?, como alguien de color rojo, con alguien una apariencia horrible, con cuernos, con cola, con un tridente, sentado en un trono. Y muchas veces esa es la idea que tenemos. A veces para espantar a alguien decimos: es que se te va a aparecer el diablo, o vas a ver el diablo, y pensamos en alguien horrible, en alguien muy feo, porque esa es la imagen que como seres humanos nos hemos formado o crecimos aprendiendo. La Biblia nos da una descripción distinta. Primero que nada nos dice que el diablo no es igual a Dios. Eso es algo muy importante. Si ustedes buscan en Google una imagen entre Dios y el diablo, o entre el bien y el mal, hay una que me llama la atención donde se supone que está Cristo o Dios y el otro el diablo, y están como que jugando fuercitas, ¿no? Como que a ver quién gana. No, la palabra de Dios, hermanos, dice que Dios es todopoderoso y que todo lo que existe fue creado por Él. El diablo no es un ser todopoderoso, es un ángel creado por Dios.
Ahora, la Biblia nos da varios detalles interesantes que están proyectados y las personas que están en la transmisión pueden verla también. La Biblia, por ejemplo, nos dice, ¿verdad?, que cuando Él fue creado con una belleza extraordinaria. El diablo es un ángel extremadamente hermoso, bello. La Biblia lo llama, ¿verdad?, como la perfección de la creación. Su belleza es extraordinaria. Insisto, Él no es creador, Él es una criatura, Él fue creado por Dios y dice la Biblia con mucha belleza. La Biblia no nos da una descripción clara de la clasificación de los ángeles, pero sí nos dice, por ejemplo, que hay querubines, nos habla por lo menos de un arcángel, nos habla de serafines y nos habla de ángeles. Todos son ángeles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, de acuerdo a la Biblia, insisto, de acuerdo a la Biblia, es la posición o la actividad que ellos, de acuerdo a la Biblia, llevan a cabo en el cielo. Hay algo muy interesante. Hoy en día la gente ha inventado muchos arcángeles e incluso les ha dado nombre. Que si Rafael, que si Uriel, que si no sé qué tantas cosas. En la Biblia únicamente se habla de un arcángel y ese es Miguel. Y se dice que Miguel tiene alguna posición importante en el cielo porque además su papel es ser como que aquel que lleva los mensajes de Dios, o que en el Antiguo Testamento llevaba los mensajes de Dios al pueblo de Israel. Es el único arcángel que se menciona en la Biblia. No que no haya más, es al único al que se le da nombre. 2, está el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, él es el encargado de anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y está otro que es un querubín, que es Lucero. En realidad el nombre del diablo, el diablo tiene un nombre y es Lucero. Y ese nombre significa hijo de la mañana. ¿Por qué la Biblia le dio nombre únicamente a este arcángel, a este ángel y a este querubín? Probablemente por la importancia de la tarea que cada uno lleva. Uno, Gabriel, el mensajero entre Dios y el pueblo de Israel. Miguel, el mensajero entre Dios y su pueblo de Israel. Gabriel, el mensajero para anunciar el nacimiento de Jesucristo. Y Lucero, por la actividad que él se apropió, hermanos, a sí mismo. Volviendo a este ángel llamado Lucero, la Biblia lo llama querubín grande. Los querubines, hermanos, y los serafines, de acuerdo a la presencia de Dios, son ángeles que están delante de la gloria de Dios allá en el cielo, delante de su trono. Por lo que dice la Biblia, al parecer los serafines y los querubines, particularmente los querubines, eran encargados como que están alrededor del trono de Dios, como si lo estuvieran resguardando. E incluso se cree, por lo que acabamos de leer, que Lucero es llamado querubín grande y protector porque era principal. Probablemente él estaba al frente de todos los querubines al resguardo de algo muy importante, el trono de Dios. Entonces es un ser que fue creado muy hermoso delante de Dios, con una gran responsabilidad, que ¿cuál les dijimos? Estar delante del trono de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en un momento, hermanos, allá en el cielo en este ángel? La Biblia dice que él fue creado perfecto en todos sus caminos. ¿Vamos bien hasta allí? Pero hay algo muy interesante que dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Dice, hasta que se halló en ti, ¿qué dice? Maldad. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice, te llenaste de iniquidad, tú estabas entre los ángeles, estabas allí adelante, pero vean lo que dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A ver, ayúdenme a entender esto, hermanos. Llegó un momento en el que Lucero
dada su belleza, porque además la Biblia lo describe como alguien con gran sabiduría, dada su belleza, dada su sabiduría, dada su posición, ¿qué deseó él? Él dijo, yo soy un ser bello, sabio, estoy al frente de todos los querubines. Esa gloria que todos los seres angelicales le dan a Dios, me la deberían de dar a mí. Ese trono que está allí, lo debería de ocupar yo. Dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Dios, hermanos, al crear a los ángeles y al crearnos a nosotros los seres humanos, nos creó con una característica muy importante, que es la capacidad de decidir. Nos dio inteligencia. Los ángeles, al ser creados por Dios, y los seres humanos, al ser creados por Dios, fuimos creados con inteligencia, con la capacidad de decidir si nos mantenemos en adoración a Él o nos rebelamos a Él. Dios no nos creó como autómatas, como robots, como personas sometidas que o adoras a Dios o a ver cómo te va. No, es algo que voluntariamente nosotros hacemos hoy y que era una característica también, hermanos, de los ángeles. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6 hay una advertencia para aquellos que servimos a Dios como pastores, pero en realidad es una advertencia para cualquier creyente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice, no un neófito, es decir, no una persona nueva, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, la palabra envanecerse es una palabra que significa inflarse con arrogancia, inflarse con altivez. Dios le hace un llamado al creyente: oye, ten cuidado cuando tú ocupas una posición en la iglesia. No te envanezcas, no te infles. Decía yo hace poco en una predicación, a lo mejor estás a cargo de un ministerio y el ministerio está siendo bendecido por Dios, está creciendo, a lo mejor la iglesia está creciendo, a lo mejor los niños están madurando, a lo mejor los jóvenes están respondiendo, y de repente decimos, claro, es que la escuela dominical funciona porque yo soy el superintendente, y los jóvenes están entregados porque yo soy su líder, y la iglesia crece porque yo soy el pastor, y los adolescentes se entregaron porque yo los jalé, y esto funcionó porque yo estaba al frente. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo a un lado el poder de Dios. Nos estamos atrayendo la gloria a nosotros y se la estamos quitando a Dios. Nos estamos inflando de aire, porque de hecho la palabra que se utiliza aquí como envanecerse significa inflar con aire. Infla un globo, hermano, dale un piquetito y ¿qué es lo que pasa? No hay nada. Ya no hay nada, se desinfla. Lucero se infla de arrogancia, de altivez, y no solamente dice la palabra de Dios que quiso ser igual a Dios, sino que se convirtió en el diablo y Satanás. Aquí pido toda su atención. Al inflarse de arrogancia y de altivez, quiso ser igual a Dios, ocupar el trono de Dios, se rebela contra Dios y se convierte en el diablo y Satanás. No es que se convierte de una cosa a otra. No, la palabra, por eso está escrito allí, diablo significa adversario. Y la palabra, diablo significa calumniador y acusador, y Satanás significa adversario. En lugar de ser ahora alguien que le servía, dice que ahora se opone a él. Pero no conforme con eso, la Biblia dice que por lo menos una cuarta parte de los millones y millones de ángeles en el cielo son incitados por él a rebelarse contra Dios. Deciden seguirlo y entonces Dios, hermanos, los arroja del cielo. En la medida en la que Satanás va rebelándose contra Dios, en la medida en la que va queriendo ser igual a Dios, va perdiendo su sabiduría.
Y en la medida en la que se llenaba de orgullo y de engaño, que la vanidad llenaba su mente y llenaba su corazón, él empezó a proponerse una meta: a oponerse a Dios y a estorbar todos los planes de Dios, a destruir todos los propósitos que Dios se estableciera a sí mismo. Y a causa de eso, dice la Biblia, fue echado de la presencia de Dios, porque él había pecado, se había rebelado contra Dios. Entonces, Dios no creó a los ángeles tampoco en pecado, los creó santos como a nosotros en un origen. Y en esa capacidad de decidir, Lucero se rebela, peca contra Dios, incita a una gran cantidad de millares y millares de ángeles, se rebelan contra Dios, pecan contra Dios, y hermanos, el pecado se origina en esos seres angelicales que son echados por Dios. Algún día hablaremos de los ángeles y responderemos preguntas de por qué no los destruyó Dios, por qué los echó del cielo. De momento vamos a quedarnos hasta allí. 2. Y entonces decimos que Satanás se convierte, o que Lucero se convierte en el calumniador, acusador, en el adversario de Dios. Punto 2. Entonces vamos a hablar de el adversario de la humanidad. Acompáñenme a 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esta serie de estudios que estamos estudiando se llama Tras los pasos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a comprobar, hermanos, con cada libro de la Biblia que Jesucristo está claramente mencionado, referenciado, o incluso de manera implícita en prácticamente toda la Biblia, porque el personaje central de la Biblia es Cristo, el Redentor de la humanidad. Y hoy estamos hablando de Jesucristo en la promesa de la redención. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Quiero que observemos, hermanos, que Satanás, el diablo, el acusador, el calumniador o lucero, como podemos llamarlo, no solamente se convierte en el adversario de Dios, sino de todo aquel que sigue a Dios, que sigue a Cristo. Él se propone estorbar a cada persona que decide seguir a Cristo. Y la Biblia lo llama adversario. Y me llama la atención la palabra adversario, porque en el idioma original en el que se escribió la Biblia, que es griego, el Antiguo Testamento, es una palabra legal, que da la idea de una... Llamo su atención a esto. Esa palabra adversario describe la acción que un abogado, como un fiscal, lleva a cabo en un tribunal ante un juez acusando a una persona, acusándola injustamente con el propósito de causarle daño. ¿Me expliqué con eso? Va de nuevo. Esa palabra adversario era una palabra legal que describe la actividad de un abogado, de un fiscal que en un juzgado ante un juez, con base, ¿verdad?, en leyes, trata de acusar teniendo como base las leyes, trata de acusar injustamente a una persona para causarle un mal, para causarle un daño. La Biblia dice que Satanás utiliza la misma escritura para acusarnos delante de Dios. Como no todo el mundo conoce a las personas que están aquí, yo me llamo Germán. Y la vida que yo llevo es una vida en la que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y que el adversario, el diablo, ¿verdad?, le dice a Dios: mira, Germán, dice que es creyente, dice que es tu hijo, pero míralo cómo vive, míralo cómo habla, míralo cómo se comporta, míralo cómo piensa, míralo cómo es. ¿No dices tú en tu palabra que eso es ofensivo, que eso se debe de castigar, que tus hijos deben de ser santos? A ver, ¿por qué no actúas en contra de ellos? Él está actuando como acusador, pero también está actuando como adversario, tratando de estorbar lo que hacemos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Él no solamente
se convierte en el diablo y Satanás, sino que se convierte en el adversario de toda, y de hecho de toda la humanidad, no nada más de los hijos de Dios, de todo ser humano, sea cristiano o no. El diablo, hermanos, dice la Biblia, es adversario, está tratando de estorbar su vida. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Satanás, que no es ni todopoderoso, ni omnisciente, él no está en todo lugar, pero que cuenta con millones y millones de demonios o de ángeles, está, dice la Biblia, buscando causar daño al ser humano. Y dice Pablo, nuestra lucha es contra todas esas huestes de maldad. Pregunta, ¿cuándo comenzó el diablo a ser adversario del hombre? Desde el principio. Vamos a Génesis. Estoy desarrollando el tema para llegar al punto que quiero alcanzar el día de hoy, que vamos a comprobar que Jesucristo es la promesa, ¿verdad? Que está en la promesa de la redención. Y vamos a Génesis entonces, capítulo 3, versículo 1. ¿En qué momento o a partir de qué momento el diablo o Satanás o el adversario se convirtió en el adversario de la humanidad? Desde el principio. ¿Cuál principio? De la creación. Y vamos al huerto del Edén, hermanos. Vámonos en nuestra mente, con nuestra imaginación, hasta el huerto del Edén. Dios ha creado al hombre y lo crea perfecto. Adán y Eva son creados y colocados en el huerto del Edén. La palabra Edén significa delicias, porque era un lugar bellísimo. El hombre tenía todo allí. Vivía sin pecado, perfecto, inteligente, con la capacidad también de decidir mantenerse en adoración a Dios o no. Dios le había advertido al hombre: el día que tú decidas desobedecerme, ese día tú vas a tener una consecuencia, hacia ti. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, que comáis de él, serán abiertos sus ojos, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. A ver, hermanos, quiero que notemos varios aspectos aquí interesantes. Primero que nada, ¿cuánto tiempo pasó entre el momento en el que Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto y se da este encuentro? No lo sabemos. Satanás sabe que Dios ha creado al hombre perfecto con el propósito de que el hombre pueda tener una comunión con Dios real, limpia, sincera, en santidad y en obediencia. Dios creó al hombre para vivir eternamente. No lo creó para morir. La muerte no es lo que Dios quería para el hombre. Dios quería que el hombre viviera. No estaba dentro de los propósitos de Dios que el hombre envejeciera, se enfermara, se corrompiera, sufriera, robara, abusara, violara, secuestrara, asaltara, engañara, fuera infiel. Eso no era lo que Dios quería para el hombre. Dios creó al hombre santo, para que formara familias santas. Pero Satanás, que había sido arrojado del cielo, se propuso una cosa: él ya era el adversario de Dios. Y dijimos que como adversario se propuso estorbar los planes y propósitos de Dios. Y ahora que el hombre ha sido creado y que está teniendo una comunión perfecta con Dios que él ya no podía tener, busca la manera
busca la manera de hacer que esas nuevas criaturas terminen como él. Así como logró incitar a una tercera parte de ángeles en el cielo, él va a tratar de incitar a esas criaturas, a ese hombre y a esa mujer, a rebelarse también contra Dios, para que ellos también caigan en rebelión y en rebeldía contra él. Y me llama la atención que él, bueno, primero que nada, la Biblia nos dice que los seres angelicales son espíritus, no son corpóreos, aunque algunos en el Antiguo Testamento vemos que tienen la capacidad de presentarse como una persona, pero son seres incorpóreos. Me llama la atención que él está esperando el tiempo adecuado. Si ustedes leyeron conmigo, 1 Pedro dice que tenemos que tener cuidado. Dice, sed sobrios y velad, porque sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quién devorar. Pensemos rápidamente en un par de minutos. ¿Qué hace un león para atrapar una presa? Un león, hermanos, cuando ve a los animales en la selva, él no simplemente se lanza tras ellos. Él se agazapa entre la maleza y se va acercando poco a poco. El león tiene la capacidad de mantenerse agazapado el tiempo que sea necesario. Está cazando a su presa, la está observando, la está viendo. Y se va acercando poco a poco. Y cuando considera que hay una presa débil o cerca de él, que tiene amplias expectativas, déjenme llamarlo yo así, de poder atraparla, se arroja sobre ella para matarla. Y la Biblia describe la acción de este ser angelical y de sus huestes semejantes. Están buscando la manera, el momento apropiado. Y Satanás, hermanos, personalmente, esto es algo muy interesante. Satanás personalmente, porque al rato lo voy a mencionar, por eso se los estoy repitiendo en varias ocasiones. Satanás personalmente decide ir a tentar al hombre y a la mujer para incitarles a rebelarse contra Dios, pero dice que decide utilizar a un animal muy astuto, a una serpiente, a quien le da la capacidad de hablar, que habla a través de ella. La verdad es que los animales no hablan, eso es algo que a lo mejor rompe nuestra lógica humana, ¿verdad? Algunos pericos por ahí de repente aprenden a decir papá y mamá y otras cosas horribles que la gente le enseña, pero no podemos decir que hablan, sino que aprenden, tienen la capacidad de repetir ciertos sonidos, vamos a llamarle de esa manera. Pero Satanás utiliza a este animal que es astuto, que probablemente era bello, que le es natural, vamos a llamarle a la mujer, verlo, que no le llama la atención hablar con él, y él hace por lo menos 3 cosas. La primera, con que Dios te dijo que hagas esto. Con que Dios. Y la pregunta es, ¿y quién es Dios para ponerte límites? ¿Quién es Él para decirte lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer? Es como cuando uno es joven o estás ahí en el trabajo, ¿no? Hoy es quincena, pues vámonos de parranda, mira, conozco aquí un antro y es... No, ¿cómo crees? De seguro te pega tu mujer, claro. De seguro te pega tu marido. Que eres cristiano, no, pues te han de pegar en tu iglesia, ¿no? O a los chicos, a los jóvenes, y tu papá, ¿y quiénes son ellos? Ya libérate. Y por eso hay muchos chicos que le dicen a sus papás, ¿y tú quién eres para mandarme, no? ¿Y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer con mi vida? Y lamentablemente a veces entre más grande de edad son, más independientes creen que ya pueden ser. Y ustedes no me mandan, ¿no? Hace poco veíamos allí en la calle de ustedes donde está la casa, hermanos, hubo un pleito. Una señora no podía controlar a su hijo que se quería pelear y la señora le llama la atención al muchacho y le dice, ¿tú quién eres para llamarme? Tú no eres nadie, le dice a su mamá, ¿verdad? ¿Tú quién eres para ponerme reglas? Y muy, muy, muy feo. Y lamentablemente a veces las personas somos así, ¿no? Le robamos la autoridad a quien la tiene. Y Satanás le dice a la mujer, con que Dios te dijo. ¿Él qué autoridad tiene para ponerte límites y para decirte lo que puedes hacer o no?
Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque por eso muchos creyentes terminamos alejándonos de Dios e involucrándonos en el pecado. ¿Y quién es Dios para decirte cómo disfrutar tu juventud, tu vida? Solo se vive una vez, disfrútala, aprovéchala, porque si no lo haces ahorita, ya no lo vas a hacer después. ¿Y quién es tu iglesia? ¿Y quiénes son tus papás? ¿Y quién es esto? El problema no es ese. El problema es que Eva debió de haberse alejado de él, pero le siguió la conversación. Creyó que con sus argumentos podía mantener una conversación con él sin darse cuenta que en esos argumentos poco a poco ella estaba siendo engañada. ¿Les ha pasado? Cuando miramos hacia atrás y vemos nuestras malas decisiones, decimos, ¿en qué momento me dejé engañar? ¿En qué momento caí? 2, dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Atención, Dios le había dicho al hombre, mira, está el árbol de la vida y está el árbol del bien y del mal. Están en el huerto del Edén. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no puedes comer. Porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Ahora bien, ¿qué significa la palabra morir? Normalmente, hermanos, la palabra morir para nosotros significa que una persona ya no vive, cae muerta. En la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, la palabra muerte tiene 2 connotaciones. La primera es espiritual y la segunda es física. Explico la primera. Quiero que tratemos de imaginar que mi mano izquierda es Dios y la mano derecha es el ser humano, hombre o mujer. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, sin pecado, con la capacidad de tener una comunión íntima con Dios. Dios es santo, el hombre ha sido creado, ¿verdad? Santo, sin pecado, y puede tener una comunión personal e íntima con Dios. Cuando Dios le dice, el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás, la palabra morir implica 2 cosas, separación. Así que lo que le dice Dios al hombre es, el día que tú comas, que te rebeles, el día que desobedezcas, el día que peques, se va a crear unas, y quiero que observen, esta mano es Dios, esta mano es el hombre. El día que tú comas, ciertamente se hará una separación tan grande entre tú y yo, que no habrá manera de quitarla. No sé si notaron lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? La mano que está aquí, que es Dios, que representa a Dios, está allí. El ser humano peca y se aleja, se aleja, se aleja de Dios. Hay un abismo de separación, el pecado. Dios es santo, ya no puede tener comunión con el pecado. Y a causa del pecado, el hombre empieza a morir físicamente. A esa separación, la Biblia lo llama muerte espiritual, porque ya no puede tener comunión con Dios. Espiritualmente el hombre está muerto ante Dios porque no puede tener comunión con Dios. Una persona sin Cristo, hombre o mujer, rico, pobre, culto, inculto, está muerto delante de Dios porque hay una separación que no puede franquear, que no puede quitar él mismo. Y a causa de eso, el hombre empezó a morir físicamente. El hombre no muere porque Dios es malo. A veces le reclamamos a Dios, es que ¿por qué se murió mi abuelita? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué se murió mi compadre? ¿Por qué me lo quitaste, Dios? Y hay mucha gente cristiana incluso que ha renegado de Dios porque se murió alguien a quien él amaba. Es que yo te pedí que no se muriera y se murió. Hermanos, lamentablemente la muerte es el resultado del pecado, no es culpa de Dios. Escucha esto. Si hay alguien a quien le duele la muerte de un ser humano, es Dios, porque Él lo creó, porque Él le dio la vida. Y Dios no quería eso para el ser humano. ¿Sí me explico? Y entonces Satanás, sabiendo que el hombre tiene la orden de no comer porque va a morir, va con la serpiente y le dice, no es cierto, no te vas a morir. Le insinúa que Dios no tiene autoridad y en segundo lugar le insinúa que Dios miente.
Él te está mintiendo, no le creas. Créeme a mí. Curiosamente, hay gente que tú le hablas de Dios. No, yo no creo esas cosas. Yo no creo esas tonterías, yo no creo esos milagros. Pero háblale de que le vas a llevar con alguien que le va a hacer una limpia, que le van a leer la suerte, que le van a dar un amuleto, que eso le va a ayudar para que conquiste a todas las chicas, a todos los chicos, para que se haga rico. Y dice, ¿en serio? Sí, dame 2. Y otro para regalar. Somos así, ¿verdad? Y aunque en la iglesia escuchemos muchas predicaciones de lo que no tenemos que hacer, viene el mundo, viene el diablo y te dice, no es cierto. Decimos, ¿de verdad? Sí, pues órale, vamos. Y 3, dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le insinuó que Dios era egoísta. Oye, no es cierto, porque no quiere que seas como Él. Hermanos, el mayor engaño que Satanás logra colocar en el corazón del ser humano, ¿saben ustedes cuál es? No. El mayor engaño que Satanás logra colocar en el corazón del ser humano, ¿saben cuál es? ¿René? Que puede ser como Dios. Los faraones se creían dioses. Los emperadores romanos se creían dioses. Los gobernadores, los más grandes imperios que ha habido en la humanidad, Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, Medo-Persas, los 5 más grandes imperios de la humanidad. Cada uno de sus reyes decían que eran dioses. Los científicos hoy en día dicen, somos como Dios. Dice, no, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es, ¿Dios sabe el bien y el mal? Sí, nada más que hay una gran diferencia. Y en otras ocasiones he tratado de explicar esto, lo voy a tratar de explicar otra vez hoy. Imaginemos que junto a mí está un oncólogo. Un oncólogo, una persona que conoce perfectamente cómo es una enfermedad, cómo se desarrolla y cuáles son sus consecuencias. Él lo estudió, él es especialista en eso, él lo conoce, pero él está sano. Pero yo tengo cáncer. Yo conozco esa enfermedad, cómo se desarrolla y qué provoca. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Uno tiene únicamente el conocimiento, pero el otro está padeciendo las consecuencias. Y lo que no le dijo al hombre es que ese conocimiento le traería serias consecuencias. La muerte espiritual y la muerte física. Y a partir de ese momento, a ese ser, el diablo, Satanás o Lucero, enemigo, adversario, acusador, se le va a conocer como la serpiente antigua. Es como aquel que se ha propuesto a través del engaño seguir haciendo lo mismo a toda la humanidad. Acompáñenme, Apocalipsis capítulo 12, voy a irme un poquito más rápido. Aquí me estoy deteniendo porque esta parte, si queda clara, lo demás va a ser más simple, más sencillo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 20, versículo 2. Hasta aquí, ¿vamos bien, hermanos? ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Israel. Me viene la duda de lo que leímos hace ratito, de que su nombre es Lucero. Sí. No recuerdo, hay una parte en la Biblia donde también hace una referencia que están, por lo que, no recuerdo la parte de la Biblia. Sí. Donde también están diciendo del lucero de la mañana, pero están haciendo alusión hasta donde tenga Jesucristo. Yo, mi duda es, acabamos de leer que se refiere a... ¿Recuerda qué parte es esa, pastor?
Ajá. Mi duda es esa, porque pareciera que están diciendo lo mismo a los dos. Bueno, porque uno es el significado del nombre y otro es, ¿verdad? Como la luz. De hecho, Jesús es el lucero, Él es la luz del mundo. Es la diferencia. Uno es la luz del mundo y otro, su nombre significa lucero. Pero hablando más que nada de la belleza de lo que representaba su persona. Ok, bien. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Decíamos entonces que desde aquel momento se le conoce con un nombre. Apocalipsis 12, 9 y 22. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ojo, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y por excelencia, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos describe lo que ocurrirá en los últimos tiempos, es decir, hasta el final de la historia humana. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué es importante que el autor, Juan, de Apocalipsis, hace referencia a Satanás como la serpiente antigua? Para recordarnos que aquel que desde el inicio de la humanidad hasta el final de ella, ¿qué está haciendo? Está engañando al ser humano. Está incitándolo ¿a qué? A pecar en contra de Dios. Ahora, paréntesis, ojo, porque es muy fácil echarle la culpa al diablo. No, pues es que yo hice esto porque el diablo me tentó, porque el diablo me empujó. O sea, porque el diablo... No, a ver, espérate. No, el diablo no obliga a nadie a pecar. No puede hacer que nadie peque. Punto. Él no obligó a Eva a comer, la incitó. El ser humano, dice la Biblia, es tentado de sus propias concupiscencias, dice Santiago, es decir, de sus propios deseos. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando la oportunidad. Él está, probablemente la mujer, hermanos, está observando el árbol. Probablemente está cerca, no lo sabemos. Y Satanás dice, esta es la oportunidad. De tal manera que sea mujer u hombre, muchas veces estamos buscando lo que no debemos y entonces Satanás dice, este es el momento. Y nos lleva, nos incita, pero la decisión la tomamos nosotros. Ese acusador, desde algún momento en la eternidad que se revela contra Dios, ve al hombre creado, se asigna a sí mismo. Ojo, Dios no le asignó el papel de malo. Hay gente que dice, no, es que tenía que haber el bien y el mal. Y entonces, pues a él le tocó el papel del mal. Lo mismo se dice de Judas. Alguien tenía que ser el traidor y pues ni modo, le tocó a él. No es cierto. No. Este lucero decidió pecar contra Dios. Judas decidió entregar a Cristo, como yo, para no decir alguno de ustedes, somos los que decidimos. Porque es muy fácil excusar. Hay iglesias donde dicen, es que el demonio de la ira es el que me... No, yo no fui, fue el demonio del adulterio. No fui yo, fue el demonio de la mentira. No fui yo, fue el demonio... Te pegué porque fue el demonio de la violencia, le dice el hombre a la mujer, ¿no? Quedó salada la comida porque el demonio que está salado le metió el dedo, ¿no? Es broma. No sé si me explico. Es muy fácil evadir la responsabilidad. No. Lo que Juan está diciendo es aquel ser que desde el principio de la humanidad decidió ponerse a los planes de Dios y estorbar a Dios para incitar al hombre y para ir en contra de Dios, lo está haciendo hasta el final de todo. Por eso dice, regresa a Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No es que tenga 3 nombres, sino que está recordando todo lo que él es: adversario, opositor, enemigo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos al 22. Dice el 22. Y prendió al dragón, otra manera de llamarlo, que de momento no voy a explicar porque ya lo he explicado en otro momento. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Paréntesis, hermanos. Esto es algo muy, muy importante. Satanás tiene millones y millones de huestes a su servicio, de demonios. Pero él decidió personalmente ir
al huerto del Edén para hacer caer al hombre. La pregunta es ¿por qué? Porque sabía que si él lograba incitar al hombre a pecar contra Dios, toda la humanidad sería rebelde contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, murió, se separó espiritualmente de Dios y murió físicamente. Y a partir de Adán y Eva, todos los seres humanos estamos separados de Dios y estamos destinados a morir. Es decir, la consecuencia del pecado siempre es muy grave, aunque la minimicemos. Es que si mis pecados son chiquitos, los del pastor esos sí son muy grandes. No, los míos son chiquitos. No, el pecado tiene graves consecuencias siempre. Y muchas veces terminamos arrastrando tras nuestros pecados a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, o a la gente que amamos, hermanos, o que decimos amar. Y Satanás sabía que si él lograba que el hombre pecara, todos sus descendientes iban a nacer. Nacemos muertos. Dice la Biblia que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso él personalmente no quiso dejarle la tarea a nadie. Él personalmente estuvo en otros momentos. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando Jesús viene al mundo, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, Él quiere tentar a Jesús para que no cumpla con los propósitos del Padre. Y vean lo que dice Lucas 4:1. No voy a explicar demasiado, me estoy deteniendo mucho. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era, ¿qué dice? Tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vayan conmigo allí mismo en Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Jafet, por favor. Dice Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermanos, atención por favor. Personalmente fue al huerto del Edén para hacer caer al hombre, porque sabía que las consecuencias serían inmensas. 2, personalmente fue a tentar al Señor Jesucristo, porque sabía que si lograba estorbar los planes de Dios a través de él, la redención del hombre no se habría llevado a cabo. No lo logró. Jesús se mantuvo sin pecado, pero entonces personalmente tentó a Judas, y Judas terminó traicionando a Jesús. Judas era un hombre que no creía en Jesús, que sí lo siguió, pero por conveniencia, porque él era el que guardaba el dinero y se lo robaba. Él era avaro. Por eso cuando supo que los judíos querían atrapar a Jesús para matarlo, dijo, yo se los entrego. ¿Cuánto me dan? Tantas piezas de plata, el valor de un esclavo. Dice, yo se los doy, presten para acá. Él ya tenía eso en su corazón. Él personalmente estuvo en esos 3 momentos importantes porque sabía que el resultado sería grave. En su mente, regresemos a Génesis capítulo 3. Dice que después de esa conversación con la mujer, dice la Biblia, vio el árbol, pero lo vio ya de manera distinta. Oye, o sea que si yo lo como, voy a ser como Dios, voy a saber el bien y el mal. Dios realmente, pues, ¿quién es él para decirme las cosas? ¿Y qué tal si es cierto? Dice, lo vio, codició, lo quiero. Y después, ¿qué dice? Lo tomo. El proceso del pecado a partir de entonces es exactamente el mismo. Ver, codiciar y tomar. Todos los seres humanos cuando pecamos, vemos, codiciamos y tomamos. Todos. Por eso es que le puse aquí el proceso del pecado. Ella fue de un momento a otro. Ojo, ella vio, pero pudo haberse retirado. Pero codició. Pudo haberse retirado. Sin embargo, terminó comiendo y con ella el hombre. 3.
Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y después a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ruth. Sí. Pero en Éxodo, cuando están explicando que los muerde las serpientes y que se ponen una serpiente, que ese es un tipo de Cristo, ¿por qué una serpiente? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué una serpiente? Primero que nada, porque eran serpientes las que estaban mordiendo al pueblo de Israel allí en el desierto. La razón, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Le dice Dios a Moisés: levanta un asta y pon la serpiente, y quien voltea a verla a ella va a sanar. ¿Por qué se convierte en un tipo de Cristo? Porque Cristo en la cruz está cargando por nuestros pecados. Esa serpiente era símbolo de la desobediencia del pueblo, de la rebeldía del pueblo, y es la razón por la cual ellos estaban muriendo. Y Cristo en la cruz, la razón por la que Él está muriendo es porque está cargando por nuestras culpas. Entonces el único momento en el que esa serpiente se convierte en un tipo de Cristo no es en ninguna parte de su vida, sino hasta que Él está en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Porque así como el pueblo veía a esa serpiente y sanaba y se salvaba físicamente, cuando nosotros vemos a Jesús que está en la cruz cargando por nuestros pecados, nos salvamos espiritualmente. ¿Otra pregunta? Paloma. Sí. Obviamente nadie los obligó. Sí. A tomar una decisión, incluso Judas. Sí. Me viene la duda a mí. Sí. Pero realmente Dios también sabía eso, ¿no? Y no, mi duda es si de todas maneras eso también no entraba dentro del plan de Dios, su plan. O sea, el hecho de que ellos fallaran. Sí. Dame un par de minutos. Punto número 3. El anuncio del Salvador. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21. Voy a responder la pregunta de Paloma. Y casualmente voy a decir unas palabras que creo yo son la respuesta a lo que ella está preguntando. ¿Sí queda claro? Bien, no estoy evadiendo la pregunta, la voy a responder precisamente con este punto que vamos a ver ahorita. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, la vida del ser humano es vana. Por guapo, inteligente, triunfador que sea, porque no le lleva a nada. Nace, crece, se muere, punto. No se puede llevar nada. Y lo más importante, que es la eternidad, no se preocupa por él. Es vano porque no hace nada para saber, para asegurar a dónde va a ir a la eternidad. Aunque el hombre crea o no en la eternidad, crea o no en Dios, hay una eternidad. ¿Sí me explico? Yo les puedo decir, yo no creo que estos dos aparatos sirvan para que yo hable y la gente me escuche más. Soy libre de creerlo, pero esto sirve para que yo hable y todo el mundo me escuche. Yo puedo decir, yo no creo que ese aparato sirve para conectarse a internet, o este teléfono para que la gente que me esté viendo en otro lugar. Yo no lo creo, pero eso no significa que no sea así. Miren, aquí hay gente que está viendo la transmisión, incluso en otros países. El que yo no crea no elimina la realidad de las cosas. El que el ser humano no cree en Dios, no cree en la eternidad, no elimina la realidad ni de Dios ni de la eternidad. ¿Sí queda claro? Y por eso dice la Biblia que su vida es vana. Dice entonces, la cual recibisteis de vuestros padres. Tristemente, hermanos, nuestros padres nos dan todo, o eso sería lo ideal. Nos dan trabajo, nos alimentan, nos dan educación y todo lo demás. Pensemos en el ideal de los padres, para que alguien no diga, no, es que mi padre estuvo, o el mío, no. El ideal de los padres, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que heredamos de nuestros padres algo vano, porque nos llevan es que yo quiero que mis hijos sean exitosos, que tengan la mejor carrera, la mejor educación, que vayan a la mejor escuela, que tengan los mejores maestros, y si están enfermos no importa, yo pago, yo los llevo, yo les doy. Sí, pero lo espiritual. Sí, pero ¿y Dios? Hermanos, lo espiritual es esencial en la vida del ser humano.
Un padre debe de proveer a sus hijos amor, alimento, disciplina y enseñanza espiritual. Y esto no lo digo yo, lo dice la sociedad en general. Los sociólogos hoy en día, al ver el rumbo que lleva la humanidad, dicen, el ser humano necesita alimentar su espiritualidad. Hermanos, en México está pasando algo terrible, de hecho en el mundo. El índice de depresión está creciendo de manera impresionante, particularmente entre los adolescentes y jóvenes. Acaban de anunciar en el periódico, apenas en la semana, que aproximadamente entre el 16 y el 20% de habitantes de México están padeciendo depresión. Las autoridades están diciendo, hagamos algo con el mundo porque se nos está yendo de las manos, se nos está yendo del control. ¿Y saben qué dice la gente? Tienen que buscar algo espiritual. Hace unos días platicaba yo con una persona que tiene un familiar con serios problemas de drogas. ¿Y saben ustedes qué le recomendó el psicólogo? Dice, necesitas una ayuda espiritual. Preparamos a nuestros hijos, entre comillas, para todo, pero no para lo más importante. Pero a veces, y lo digo con respeto a las personas que nos visitan, es que yo no voy a abandonar la religión de mis padres. Es que yo no voy a dejar lo que me dieron mis padres. Bueno, está bien, yo lo respeto. Yo no te estoy invitando a abandonar lo que te dejaron tus padres. Te estoy invitando a recibir algo mucho mejor, que es Dios, es el conocimiento de Dios. Porque cuando estemos delante de Dios, tú no le vas a decir a Dios, yo le di a mis hijos lo mejor de todo, Dios. Sí, pero te faltó lo más importante, el conocimiento y el temor de mí. ¿Dónde están? Y algunos no podremos llevar ante la presencia de Dios a nuestros hijos, porque los habremos perdido en el mundo, estarán en un lugar de condenación, no con Dios. En la predicación vamos a aprender hoy algo muy interesante, hermanos, o recordar. Regreso, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, no terminé de leer, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermana Paloma, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y hermanos, llevamos atención al frente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ojo con esa, dice, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, Dios no fue tomado por sorpresa con la caída del hombre. Cuando Él creó a sus ángeles y les dio la inteligencia y la potestad de decidir, Él sabía lo que pasaría, porque Él es Dios. Dice la Biblia que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Él conoce perfectamente el pasado, el presente y el futuro, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es eterno, Él es Dios. Pero precisamente porque es Dios y precisamente porque es santo, deja que cada una de sus criaturas decidamos el camino que vamos a seguir. Pero porque además de ser santo, es amor, prevé, por amor a nosotros, ayudarnos aun cuando no lo merecemos. Y Él sabía que el hombre iba a pecar. Y sabiéndolo, corrió el riesgo de dejarlo y de crearlo con la capacidad de decidir. Porque entonces, ¿qué clase de Dios sería? Yo creo seres que sean robots y que digan, Dios, te amo a ti por siempre y para siempre. Tú vas, sí. Pues no tengo la capacidad de decidir, de decir sí o no. ¿Qué clase de Dios sería ese? Israel. La misericordia, el amor, el perdón, la santidad, la omnisciencia, todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es Dios. Porque un Dios digno es alguien a que se adora. ¿Por qué? Porque lo quieres adorar. ¿Han visto ustedes las películas de Furia de Titanes 1, 2 y 25? O sea, si no adoras a Dios, ¿qué hace? Pues te destruye, te quema, te mata. Bueno, ese no es. ¿Cómo se puede llamar Dios? No, Dios es Dios porque Él es alguien digno de ser adorado. Pero es algo que voluntariamente se decide. Él no es tomado por sorpresa. Al contrario, en su omnisciencia y en su amor dice, y como sé que ellos van a caer,
y un día voy a enviar a un Salvador para que esa muerte desaparezca. Vean lo que está ocurriendo aquí al frente, por favor. Para que esa muerte se pueda eliminar y el ser humano pueda de nuevo estar en comunión conmigo. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En el momento adecuado. La pregunta es, ¿cuándo Dios le hizo saber al hombre que Él lo iba a salvar? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Así como Satanás desde el principio va al huerto del Edén, hermanos, así como Satanás desde el principio va al huerto del Edén, te suplico, hermano Yafet, así como Satanás va desde el principio al huerto del Edén a hacer caer al hombre, inmediatamente Dios en su misericordia, Israel, inmediatamente Dios en su misericordia se le aparece al hombre para decirle algo muy interesante. Dice Génesis 3:15. Y este es el núcleo, lo importante, el corazón del tema de hoy. Por eso decidí llamarlo Jesucristo en la promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya el hombre pecó, hermanos. Ya el hombre pecó, ya cayó. Ya ocurrió todo, ¿verdad? ¿Y qué hace Adán y Eva? Van y se esconden. Van y se esconden. Hoy no vamos a hablar que de la vestimenta de piel, eso lo voy a tocar la próxima semana. Así que por si alguien quiere preguntarlo, eso lo voy a ver la próxima semana. Ahorita de momento es, el hombre peca, va y se esconde. Dios va y lo busca. Disciplina, pone una disciplina hacia el hombre y una sentencia para la serpiente, para el diablo. Y en Génesis 3:15, Dios está dictaminando una sentencia, un juicio para la serpiente, para el diablo, para Satanás. Dice, en virtud de lo que tú has hecho, yo voy a poner una enemistad ahora entre tu simiente y la simiente de la mujer. La palabra hebrea simiente significa genealogía, significa generación, o significa hijo. Habla de una descendencia física. Así que lo que está diciendo es, entre la descendencia tuya, ahora Satanás tiene descendencia espiritual. Todos los seres humanos pecadores y caídos. Por eso cuando Jesús está en la tierra le dice a los fariseos y judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hermanos, las personas cuando nacemos somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque somos rebeldes contra Dios, así como Él lo fue contra Dios. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, que es distinto. Dice, pero ojo, dice, y la simiente suya. Hermanos, en español, decir, ahí hay una maestra, suyo de él, es una expresión errónea, ¿no? Es un pleonasmo. Gramaticalmente tú no puedes decir suyo de él o suyo de ella, es equivocado. Pero en hebreo sí. Y en hebreo es válido gramaticalmente cuando se quiere hacer énfasis en algo. Así que Dios le está diciendo, un día la descendencia suya de ella, nada más de ella, va a hacer algo en contra tuya. Y aquí hay un anuncio velado de algo. Un día una mujer iba a concebir a un ser, únicamente ella, violando todas las leyes humanas que implican que para que una mujer engendre necesita el espermatozoide, el óvulo masculino. Perdón, masculino. Es que hay óvulo masculino y óvulo femenino. El masculino es el esperma y la mujer el óvulo. Dice, un día ella va a tener un hijo. Ojo, un anuncio velado ya de qué, hermanos? De un nacimiento virginal. 2, esta. En hebreo esa palabra esta, hermanos, es la tercera persona del singular. Aquellos que fuimos a la primaria. La primera persona, yo. La segunda, tú. Y la tercera,
Él. Así que Dios le está diciendo, un día una mujer, y solo ella, va a tener un hijo. Él. Este hijo. Un anuncio velado del nacimiento virginal, y 2, que sería un varón, un hijo. ¿Nos damos cuenta? Te herirá en la cabeza, te va a dar un golpe. Un golpe en la cabeza, hermanos, es mortal. Dice, Él va a venir y su obra va a terminar con la obra que tú estás haciendo aquí, y va a terminar contigo mismo. Y tú vas a tratar de hacerle algo a Él, pero lo que tú le hagas a Él únicamente va a ser como un golpe en el calcañar, en el talón. Ciertamente, cuando vino Jesucristo, fue a la cruz del Calvario y sufrió y murió por nuestros pecados. Y parecía que Satanás había dado un golpe mortal porque Él está en la cruz. Y entre las 12 del día y las 3 de la tarde, ¿verdad?, que finalmente muera, hay oscuridad en el mundo. Pero en realidad está pasando algo, hermanos, en esa cruz. Acompáñenme, por favor. Ya por tiempo, hermanos, ya destinado, es un poquito complicado leer todo lo que tengo aquí, pero quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 4, hermanos, versículo 4. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué dice? Otra vez. Caray. Dale enter, por favor, hermano. Hace rato leímos en la Biblia, en Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, en algún momento en la eternidad, que el hombre crea a los ángeles, y antes de crear el mundo y antes de crear al hombre, sabe lo que va a ocurrir. Él determina que un día Jesucristo va a venir al mundo. ¿Vamos bien hasta allí? Él crea al hombre en el huerto del Edén y lo pone allí, pero el hombre decide pecar. ¿Qué tiempo tarda el hombre entre que es creado y pecar? No lo sabemos, por eso aquí le puse años, no lo sabemos. Pero quiero que noten esta flechita. Aquí hay una línea, perdona que está el señalador. Acá hay una línea que inicia aquí en el momento de la creación y se va hasta la eternidad, porque yo les dije que el ser humano es creado eterno. Es colocado en el huerto del Edén, y aquí el hombre peca, y en ese momento en el que el hombre peca, permítame usar esta palabra que espero no les confunda, en el momento en el que la humanidad constituida por 2 personas pecan y mueren, en ese momento Dios en su misericordia va con él y le anuncia que por amor los va a redimir a través de un hijo. ¿De quién? De esa mujer, suyo de ella. Y que Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y les dije esto, pero manifestado. ¿Y qué les dije? No sé si a veces yo en mi mente me imagino cosas que ni siquiera sé si puedo comunicar bien. Cuando yo hago esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y mi idea es comunicar, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en cumplirse la promesa de que esa mujer engendrara un hijo? Va de nuevo Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, vean conmigo otra vez, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer, de una virgen. ¿No fue esto lo que le había dicho en el huerto del Edén al hombre? Sí. Ojo, atención al frente. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron entre la creación de Adán y su caída hasta la venida de Cristo? Aproximadamente unos 4,000 años. ¿Cómo lo sabemos? Es muy fácil. Si ustedes leen, y por eso es importante leer toda la Biblia,
las genealogías, dice que Adán, si mal no recuerdo, vive 30 años y es a partir del 130 años, a partir del momento que podemos contabilizar hasta el diluvio, pasan aproximadamente 1600 años. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Sumen las genealogías que se van traslapando y son 1600 años. Hasta el diluvio. Del diluvio hasta la venida de Cristo, sí, 2400 años. Ya hay registros históricos. De tal manera que una cantidad aproximada nos diría que 4000 años después de que el hombre cae, ¿por qué dicen los postreros tiempos? Porque el mundo está avanzado en los planes y propósitos de Dios. Jesús viene nacido de mujer. Hermanos, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia? En ese viejo libro, como lo llamo a veces. Porque es la palabra de Dios. Porque se va cumpliendo. Si hay algo que la Biblia tiene en sus 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años por 40 hombres que no se conocieron, es unidad. De propósito y de contenido, porque solamente hay un autor, Dios. Y no hay una sola promesa que no se cumpla. A cabalidad y perfección en el momento de ¿quién? De Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces, hermanos, llamamos su atención al frente. Desde la venida de Cristo hasta que la humanidad sea destruida, no sabemos cuánto va a pasar, pero sí podemos saber que desde que Jesús vino hasta hoy han pasado 2000 años. De tal manera que la humanidad no tiene, hermanos, lamento decirles que no tiene 13.5 millones de años como dice la evolución. Y hay formas de comprobarlo científicamente. Eso ya lo he enseñado en otros temas. El mundo no tiene más de 6.000 años, hermanos. Máximo 8.000. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre hoy y que se consumen los planes de Dios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un día todos estaremos en la eternidad. Algunos con Dios, algunos en un lugar de condenación. Si nosotros, hermanos, vamos tras los pasos de Jesús, porque es el título de la serie, tras los pasos de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿a dónde lo encontramos? En la promesa de la redención del hombre. Hermanos, ¿quién fue el primer evangelista en la humanidad? Dios. Toda la humanidad primera pudo escuchar las buenas nuevas de salvación. Un día vendrá un hombre salvador para redimirlos de sus pecados. Y el primer evangelista que nos puso el ejemplo fue Dios, que ama a la humanidad, anunciándole, aunque ustedes no lo merezcan y me han desobedecido, yo por amor voy a proveer el medio y la forma, Jesús, arrepentimiento y fe, para que ustedes vuelvan a mí. ¿Y qué fue lo que logró Jesús en la cruz? Ya casi para terminar, Colosenses 2:15. Fila de la izquierda, por favor, fila de la izquierda, Hebreos 2:14 y 15, fila de en medio, Efesios 1:17 al 19 y fila de la derecha, Efesios 1:20 y 21, y con esto termino y dejo el tiempo a quien está dirigiendo. A menos que haya preguntas. Ya me extendí demasiado, hermanos, necesito cortarle. Hermanos de la izquierda, pónganse de pie. Vamos a leer fuerte, fuerte. Los demás vamos a escuchar. Hermanos, ¿qué logró Jesucristo en la cruz? Vean qué hermoso es esto. Atención, ¿qué logró Jesucristo en la cruz? Hermanos, fuerte. Colosenses 2:15. ¿Estamos listos? Dice, dije Hebreos, no, Colosenses. Discúlpenme, hermanos. Colosenses 2:15. Con razón, aquí me fallaron las notas. Repito de nuevo. Colosenses 2:15. Les ofrezco una disculpa. En medio, Hebreos 2:14 y 15, porque creo que les dije Efesios. Sí, corrijo, hermanos en medio. Hebreos 2:14 y 15. Una disculpa. De la derecha, Efesios 1:17 al 21. Discúlpenme, el error es mío. Ya saben que. ¿Listos? Vamos a escuchar
Colosenses 2:15, dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tomen asiento, amén. Jesucristo en la cruz del Calvario, que parece que está siendo vencido, Él está venciendo. ¿Por qué? Porque Satanás no logró tentarlo para que dejara de morir por nuestros pecados. Él no solamente muere, sino que resucita el tercer día, para que nosotros, hermanos, podamos, a través del arrepentimiento y fe, poder recuperar ese compañerismo con Dios que la Biblia llama la salvación. Jesucristo es victorioso, es vencedor. Él estaba venciendo en la cruz. El hombre no lo venció. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Por eso en Juan él dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y cuándo dio el golpe mortal? Cuando resucitó de la muerte al tercer día. Bien, hermanos en medio, pónganse de pie. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Sí nos entendimos bien? Bien, fuerte, dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias. De la derecha, por favor. Efesios 1, 17 al 21. Fuerte, dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Tomen asiento. ¿Qué ganó Cristo, hermanos? Nuestra salvación. Y Él está sobre todo poder, autoridad, señorío, sobre todo en la humanidad. ¿Quién es entonces ese Jesús cuyos pasos estamos tratando de seguir en el Antiguo Testamento? Él es la realidad de la promesa de Dios. Dios no miente, hermanos. Y así como Él dio esa promesa, ha dado muchas en la Biblia. Y aunque ciertamente algunas tardan en cumplirse, siempre va a ocurrir en el momento apropiado, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Que Dios les bendiga.